Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad, porque eres bueno con nosotros. Gracias te damos porque solo por ti, Señor, es que estamos de pie. Solo por ti, Señor, es que tenemos vida. Solo por ti, Señor Jesucristo, es que hoy pudimos amanecer y también, Señor, hoy pudimos llegar hasta esta hora. Gracias te damos, Señor, por todo ello. La gloria, la honra y la alabanza son solamente para ti, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que nos has dado. Agradecemos, Señor Jesucristo, tu fidelidad y tu compasión. Queremos darte las gracias por todo ello, darte la honra, la gloria y el honor de la cual solo tú eres digno. Muchas gracias, gracias por siempre. Gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Señor Jesucristo, porque, Señor, hoy estamos de pie. Señor, aún enfermos o aún, Señor, con necesidades, pero por ti, Señor, por ti estamos aquí. Tú cuidas de las aves, tú cuidas, Señor, de las plantas, y sabemos también que nos estás cuidando a nosotros. Sabemos, Señor, que estás viendo por nosotros. Señor, queremos pedirte esta noche tu misericordia. Queremos pedir, Señor, compasión, porque en verdad, Señor, yo creo que nadie, ningún hombre, ninguna mujer, ha de querer ir al infierno. Yo creo que no, Señor. Por eso pedimos misericordia, porque la tuviste para con nosotros allá en la cruz. La tuviste para con nosotros, Señor, estando allá arriba, Señor, en esa cruz, contemplando a la humanidad. Ahí, Señor, me veías a mí, veías a los radioescuchas, Señor, veías a aquellos que están en contacto, Señor, por medio de internet. Tú escuchas a cada hombre y a cada mujer, y ahí en esa cruz, Señor, sabías cómo éramos, estabas muriendo por nosotros. Señor Jesús, misericordia, compasión rogamos, para que tú, Señor, seas glorificado en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada sin ti. Gracias por esa fidelidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y rogamos, Señor, para que tu palabra esta noche encuentre cabida en nuestro corazón. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermano, muy buenas noches. Queremos agradecerle por estar en sintonía una vez más de radiovida.mx 96.5 FM y también ahora en Facebook. Le recordamos que estamos subiendo los videos también a YouTube. En cuanto acabamos, procuramos subirlos rápidamente a YouTube. Usted puede encontrar la dirección rápidamente. Si usted busca radiovida.mx, ahí en recursos o en contacto, ahí va a encontrar usted dónde está esa liga para llegar a Facebook. Quiero agradecer al Señor Jesús por su fidelidad, ya que hasta el día de hoy nos ha permitido contar con los recursos suficientes para poder mantener al aire la estación, hermano. De una manera u otra el Señor ha provisto y rogamos que el Señor siga proveyendo, porque en verdad la situación ha sido un poco difícil. Y es importante que usted que se está gozando lo sepa, que estamos batallando, pero no por eso le pedimos un solo peso. Lo hemos hecho, claro que sí. Hay hermanos que están apoyándonos y hermano, lo hacen de todo corazón. Dice la Escritura, hay mayor gozo en dar que en recibir, y en verdad es nuestro gusto poder llegar con esta palabra de que el Señor nos ha permitido tener a usted y no recibir nada, ni un solo peso. Procuramos, ¿verdad? Siempre le he dicho a la gente que nos escucha que queremos ser tan claros en la cuestión del dinero, que si fuera posible y alguien dijera, hermano, está pidiendo dinero para la luz, yo le diría, hermano, pues si usted gusta, aquí está el recibo de la luz para que usted vea cuánto es lo que se paga y que no nos estamos quedando con nada. Así, hermano, así de claros queremos ser. Por eso rogamos a Dios que nos permita tener este sentimiento todavía de no vanagloriarnos, de no enriquecernos. Dios nos guarde para que no se nos vaya a decir como se les dijo o se les va a decir a aquellos hombres, ¿verdad? Que por haberse enriquecido ya tienen su recompensa, ya se ganaron, ya se gastaron lo que en esta tierra, lo que iban a recibir en la gloria, ya se lo gastaron. Pero no queremos ser así, hermano, en verdad no. Dios nos guarde de eso. Por eso rogamos sus oraciones para que todos los que estamos aquí en esta obra
¿verdad? Nadie se gloríe, nadie se vanagloríe de algo que no es. Si alguien nos puede llamar, simplemente somos hermanos. Aquí, hermano, no pueda encontrar usted a lo mejor un líder muy especial, alguien muy renombrado, pero va a encontrar a alguien que le predique la palabra del Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro gozo, ese es nuestro deseo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria es para Cristo Jesús, porque Él vive y Él reina. Aleluya. Vamos a recordar rápidamente porque se nos está yendo el tiempo y nos conectamos un poquito tarde por una actividad que teníamos, pero vamos a recordarle el número. Ya no le voy a dar el segundo, le voy a dar el único número que usted podrá conectarse rápidamente. Es 44 45 78 78 78. ¿Lo anotó bien? Yo creo que sí. 44 45 78 78 78. Que no se le olvide, por favor, enviar un mensaje, un saludo, la solicitud de un canto, motivo de oración, indicando su nombre y si es posible de cuál es su enfermedad, o simplemente solicitando la oración y de qué lugar nos escribe, ¿verdad? Para poder nosotros orar y pedirle al Señor por usted, unirnos en oración con usted. Vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy, déjeme conecto rápidamente aquí al Facebook, ya estamos ahí conectados. Hemos estado haciendo algunos ajustes y va a cambiar la presentación, pero no hoy, sino yo creo que en estos días va a cambiar un poco, porque nos ha resultado difícil acomodarnos a todo esto, ¿verdad? En ocasiones he estado solo y por eso tenemos que hacer estos ajustes. Pero vamos a la palabra del Señor Jesús, porque es lo que vale, es lo importante. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7 y el versículo 29 al 35. Lucas capítulo 7 versículos 29 al 35. Me va a disculpar si por ahí a lo mejor usted no me escucha muy bien, pero yo aquí lo checo con una radio que tengo, se escucha bien. Me han dicho que por ahí no se alcanza a ver. Eso es lo que tenemos que revisar. Avísenos por favor para poderlo corregir en la próxima transmisión. Lucas capítulo 7 versículo 29 al 35 dice de la siguiente manera: todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Versículo 35, léalo conmigo por favor. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Una vez más, lea conmigo el último versículo. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El tema de hoy es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque resulta que Jesús hace una pregunta. Dijo el Señor, versículo 31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Él pregunta, ¿a qué compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Fíjese bien, la pregunta podríamos resumirla de esta manera: ¿cómo es esta generación? ¿A qué se asemeja esta generación? Bueno, pues eso es lo que el Señor está explicándonos en este momento. Él nos está diciendo cómo es esta generación. Recordemos que Jesús nos dice, ¿verdad? Mateo 24, ¿verdad? Que no pasará esta generación hasta que todo, ¿verdad?, sea hecho. Entonces, de la generación de la cual estaba hablando Jesús, a partir de él, de esa generación de donde estaba él, hasta nuestros días, es decir, va a seguir todavía hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la generación de la cual Jesús está hablando, es decir, nuestra generación. Nosotros, nuestra generación,
cómo somos. ¿Cómo somos realmente? ¿Cómo vivimos? ¿O qué clase de personas somos? Eso es lo que el Señor está explicando. Para esto pues debemos tomar en cuenta el contexto, hermano. Siempre le hemos dicho, ¿verdad? Todo texto, dice un proverbio por ahí, muy bien explicado, todo texto sin contexto es un pretexto. Entonces, vamos leyendo lo que dice el contexto. Y para esto, vamos hasta el versículo 18 de Lucas capítulo 7. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, vaya y haga saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Voy a explicarle primeramente esta primera parte. La primera parte de la cual Juan Bautista, ese Juan que bautizaba, ese Juan que hablaba a la gente duramente, ese Juan Bautista del cual se ha dicho, ¿verdad?, que no hizo ningún milagro. Pero curiosamente, ese Juan tenía la palabra de Dios, tenía el respaldo de Dios. Y ese Juan que hablaba duro, como decimos nosotros en nuestras frases populares, ¿verdad?, nuestras costumbres, sin pelos en la lengua, y hablando del pecado a la gente, le mostraba su pecado aún públicamente. Ese Juan hoy hace una pregunta, ¿eres tú el que habló de venir o esperaremos a otro? Ese Juan fue el que Dios le habló, fue el Juan que Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que posa sobre él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está preguntando, y quiero que entienda una cosa claramente, ¿verdad? Está preguntando Juan, ¿eres tú el que debe venir? No porque estaba dudando acerca de si él era el Cordero, no, eso ya lo sabía, y eso ya lo había recibido, sino más bien porque Juan lo que está hablando es acerca del reino. Está descubriendo si realmente Jesús es el Mesías de quien se estaba esperando el reino. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón digo esto? Si usted voltea a ver, ¿verdad?, el versículo 28 dice aquí, les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, ¿de qué está hablando con Juan? El contexto de Juan, la pregunta de Juan, no es en duda de quién es Jesús, sino más bien que si él es el rey, realmente él iba a cumplir el plan del reino. Y Jesús le está diciendo claramente, mira lo que estoy haciendo, mira, llévenle el mensaje y háganle ver que el reino de Dios ya está aquí. El reino, las obras del reino ya se están realizando. Entonces, podemos ver que esa fue la respuesta que le envió a Juan Bautista. Pero, ¿qué le dice a la gente que estaba ahí presente? La gente que estaba al pendiente le dice, oiga bien, versículo 24, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora bien, ¿qué le está diciendo realmente Jesús a la gente? Claramente le está diciendo que Juan Bautista era parte del plan de Dios, de un plan que Dios había establecido. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan Bautista era ese varón que Dios había preparado para enviarlo delante de Jesús, a preparar el corazón de la gente, a prepararle el camino al reino de Dios. Ahora bien, ¿lo está descubriendo usted? Número 1, le dice a Juan Bautista, cuidado,
cualquiera que se escandaliza no puede entrar al reino de Dios. Pero tú no eres de esos, Juan. Tú eres de los que te estás afirmando, y afírmate bien, porque Jesús sabía lo que venía, pero Juan Bautista no sabía que le iban a cortar la cabeza. Entonces Jesús está afirmando a Juan Bautista, le está diciendo: soy yo soy la promesa, yo soy el cumplimiento de la promesa. Y a la gente le dice: descubran ustedes quién es este Juan Bautista, descubran ustedes que es Dios mismo quien había planeado, había puesto ya a Juan Bautista adelante de mí. Pero entonces vea una cosa interesante como empezamos a leer, porque la pregunta es: ¿cómo es esta generación? Si usted quiere descubrir realmente cómo es la gente de estos días, pues no le va a resultar difícil. Pero vamos a descubrir algo que el Señor Jesús tiene aquí y que ha estado hablando desde hace 2000 años. Dice aquí: el pueblo, diga bien esto, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora una cosa muy interesante: todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios. Pero, ¿qué significa entonces realmente justificar a Dios? ¿Cómo es que lo justificaron a Dios? ¿Sí? ¿Cómo es que realmente creyeron que Dios estaba en lo correcto? ¿Cómo? Pues muy sencillo, ¿verdad? Porque lo oyeron, dice aquí. Y cuando lo justificaron, ¿de qué manera lo justificaron? Dice aquí: bautizándose con el bautismo de Juan. En otras palabras, obedecieron la voz de Juan. Porque Jesús les dijo, oiga bien, Jesús les está diciendo: Juan Bautista viene por orden de Dios, viene por mandato de Dios. Dios el Padre lo puso adelante, ¿sí? El Padre lo puso adelante de mí, es decir, de la humanidad de Dios. Dios lo puso delante. ¿Para qué? Para que predicara las buenas nuevas. Y esa gente justificó a Dios. Dijo: Dios está en lo correcto. Por lo tanto, al estar en lo correcto, nosotros creemos. Y al creer, obedecemos. ¿Y cómo obedecemos? Bautizándonos. Porque eso era lo que Juan estaba haciendo. Yo los bautizo para arrepentimiento, dijo Juan, pero viene otro delante de mí, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fíjese una cosa interesante. Aquí dice que justificaron a Dios. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Era Dios? ¿Verdad? Era Dios, porque es a Él a quien están justificando por esas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que está hablando acerca de Juan y acerca de qué es el papel de Juan, cuál era el papel de Juan, y además, ¿qué es lo que Dios está haciendo con Juan en ese momento? Afirmándolo, poniéndole, diciéndole claramente: el reino de Dios ya está aquí. Dice aquí una palabra más. Oiga bien el versículo 30. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, oiga bien qué terrible palabra, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos despreciaron lo que Dios tenía para ellos, un plan perfecto. ¿Y cómo es que lo despreciaron? Despreciaron el plan, es decir, la revelación que venía por Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y aquellos dijeron: no, ese no es. Juan, tú andas mal. Nosotros somos los sabios, nosotros somos los entendidos, nosotros somos los que sabemos. ¿Tú qué sabes, Juan? No has ido a la escuela. ¿Tú qué entiendes, Juan? Por favor, nosotros somos los que tenemos la ley. ¿Se da cuenta? Ellos desecharon, ellos despreciaron, ¿sí? Desecharon el designio de Dios, es decir, el plan de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decirle de esta manera? ¿Cómo despreciaron a Dios? ¿Cómo desecharon a Dios? No obedeciéndole. Y aquí dice, versículo 30, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir claramente que una persona, cuando le cree a Dios, una persona, cuando reconoce que la palabra de Dios es real, esa persona obedece, esa persona atiende lo que está diciendo Dios y va y obedece a los actos que Dios le está pidiendo. En este caso y en ese momento estaba hablando del bautismo de Juan. La gente justificando, dice aquí, justificaron a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Y también
Otros desecharon los designios de Dios, el plan de Dios, como desobedeciéndole. Hoy en día nos sucede lo mismo, ¿sí o no? Si usted es una persona que sabe, oiga bien lo que le estoy diciendo, que sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que esta Biblia que tenemos aquí es la palabra de Dios, usted puede justificar a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Porque si no lo obedece, entonces estará desechando, ¿sí?, los designios de Dios. Estará desechando lo que Dios tiene preparado para usted, una bendición. Quiere decir entonces que en aquel momento era el bautismo de Juan Bautista. Pero hoy, el día de hoy, después de Hechos de los Apóstoles, Dios nos está hablando que le obedezcamos. ¿Y de qué manera? Pues, primeramente, como dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre de Jesús. Hechos da testimonio de todo ello. Entonces, si usted es una persona obediente, debe tomar en cuenta que debe bautizarse. Entre otras cosas que también el Señor nos dirá. También la cena del Señor, la cubierta de la mujer, el vestuario, nuestras palabras, nuestras acciones, orar todo el día. Es decir, hay varias cosas que el Señor nos enseña. Pero si usted no pone atención a ello, entonces usted estará desechando y por tanto no estará justificando a Dios. Por eso dice el versículo 35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, quiere decir que los hijos son la prueba de que la sabiduría de Dios es real. Es decir, esos hijos le obedecen, y al obedecerle están comprobando que realmente, oiga bien, que realmente Dios dice la verdad, está hablando con verdad. Y ahora bien, vamos a responder la pregunta, ¿cómo es esta generación? Pues sí, aquí es donde vamos a entender un poquito mejor. Dijo el Señor, versículo 31, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, os endechamos y no lloraron. Vea usted el ejemplo. Vea usted lo que está diciendo. Hay jóvenes en la plaza. En la plaza hay alegría, pero también puede haber tristeza. En ese lugar donde se reúne la gente, dice aquí, allí estaban los jóvenes cantando, pero también llorando. Pero lo curioso es que no reaccionaron. Ese es el asunto, que esta gente no reaccionó. Se lo voy a poner de esta manera para que me entienda más fácil. Cuando usted va, siempre tiene que haber una reacción en la persona. Es lo que el Señor nos quiere decir. Tiene que haber una reacción en la persona. Si usted se acerca al fuego, ¿qué va a pasar si usted se acerca al fuego? Demasiado. Pues se va a quemar. ¿Por qué? Porque es una reacción normal del cuerpo. Lo siente el cuerpo. Lo siente el alma. Lo siente y dice, ya no me puedo acercar más. ¿Por qué? Porque me voy a quemar. Vamos a suponer, usted agarra algo frío. ¿Qué sucede con ese frío? Un hielo. No lo va a poder mantener en la mano mucho tiempo. Tal vez ni en la boca si se pone un hielo en la boca. ¿Por qué? Porque va a reaccionar usted. Tiene que reaccionar por eso que está sintiendo. Pero Jesús les está diciendo, oiga bien, les cantamos, les alegramos, dice, les tocamos flauta y no bailaron. Los entristecimos y no lloraron. En otras palabras está diciendo, esta generación no tiene sentimientos. Oiga bien lo que está diciendo. Esta generación no reacciona conforme a lo que se le está presentando. Esa es lo que está sucediendo. La gente, usted le predica y no reacciona. No voltea, no siente nada. Y de pronto usted ve a alguien que por ahí se les muere, pero no reaccionan como si se les muriera. A mí me tocó ver una familia y me sorprendió bastante, hermanos, bastante. Esta familia, ya hace muchos años, que resulta que se murió un pariente de ellos, una persona mayor, y cuando yo vi a aquella familia no era que lloraran, realmente no lloraron, estaban entristecidos ciertamente,
Pero lo que más me sorprendió es que, como dice el proverbio, ¿verdad? Y eso fue muy lamentable cuando yo lo vi. El muerto al pozo y el vivo al gozo, decían, así se vio. Apenas acabaron de enterrar a aquella persona y saliendo, oiga bien, saliendo del panteón, todas las familias ya estaban comiendo afuera del panteón. Dejaron al muerto y se fueron a gozar la vida. Fue muy triste para mí, eso me quedó muy grabado, porque yo me quedé pensando, ¿estos no quieren a esta mujer? ¿Estos no sienten dolor por esa persona? La verdad es que no. Lo que el Señor nos está diciendo es, esta generación es como si no tuviera sentimientos. Esta generación es tan fríos, casi muertos en su sentir. Fíjese lo que dice, versículo 33. Vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y decís, demonio tiene. O sea, lo voltearon a ver. Y dicen, no come ni bebe, está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Estos, hasta lo que no se comían les hacía daño. Perdóneme que se lo diga así. Pero es la verdad, lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo es esta generación? ¿A qué le compararé? ¿Cómo compararé a los hombres? ¿A qué son semejantes? Dice, no, como diciendo el Señor, no quiero expresarles cómo son, pero no me van a entender, no me van a comprender hasta que lo vean. ¿Y cómo son? Pues dirá el Señor, los pongo en la alegría y están aquí fríos, nadie los mueve, como si no estuvieran viendo nada. Los pongo en el lloro, los pongo de este lado en la tristeza y tampoco se mueven, tampoco los motiva aquello. ¿Qué hago con estos? ¿A qué los comparo? Son hombres, son mujeres sin sentimiento, son mujeres sin sentir en su corazón, como que están muertos. Dice aquí, versículo 35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo es justificada? Por la obediencia. ¿Cómo es justificada? Por la sujeción. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Aunque hay mucha gente que no tiene sentir, que usted le habla del Evangelio, que usted le invita a las oraciones, que usted le invita a leer la Biblia, esa gente como si no supiera nada, esa gente como si no le importara, esa gente como que no pasa nada. No, ¿cuál es el problema? Oye, pero ¿sabías que hay un infierno? No me preocupa. Pero ¿sabes que hay un cielo también? No sé nada. Pero ¿sabías tú que Dios, el Señor, vino a morir por nosotros y que resucitó y que Él puede llevarte a la vida eterna? No hay sentimiento alguno en esa persona. Completamente indiferente. Así es la generación de nuestros días. Son indiferentes. No sienten nada. Oh, caramba. Qué curioso, ¿verdad? El caso de Jonás. Que Jonás no quería ir a predicarles. Pero cuando aquel pueblo escuchó la predicación, dice que el pueblo sintió en su corazón, se dolió en su corazón, y empezando del rey, se doblegaron a los pies de Cristo y se arrepintieron, hicieron ayuno y pidieron misericordia. Qué diferente generación, hermano, qué diferente. Pero el asunto es, hermano, ¿usted es como esta generación? ¿Usted y yo podemos ser como esta generación? ¿Indiferentes a la palabra de Dios? Usted y yo, claro que estamos aquí. Y claro que de alguna manera pudimos haberlo sido. Pero Dios no quiere que seamos indiferentes. A muchos les dijo, viendo las señales de los cielos, y dicen, ven arrébolos en los cielos, y dicen, va a llover. Y claro que llueve porque lo saben. Pero viendo las señales de estos tiempos, ¿no saben en qué tiempo se encuentran? No saben. El Señor nos dijo, cuando vean hambres, guerras, pestes, enfermedades, erguíos porque vuestra redención está cerca. Quiere decir que el Señor Jesús viene pronto. Viene pronto el Señor Jesús, hermano, para recoger a su iglesia. Por lo tanto, yo quiero que entendamos, hermanos, óigame bien, el Señor da órdenes, el Señor da instrucciones. No permanezca usted ajeno a ellas. Óigame bien, no permanezca ajeno,
no desobedezca la voz del Señor. El Señor Jesús manda primeramente, y eso fue una cosa que a mí me sorprendió, porque uno de los primeros mandamientos dijo él: hagan discípulos y bautícenlos. Pero hoy la gente no se quiere bautizar. Hoy la gente no quiere aprender de la disciplina y de la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué están haciendo? Están desdeñando, están desechando lo que Dios ha establecido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea un ejemplo. Dios quiere que usted busque la misericordia de Dios, porque en su testimonio, es decir, en la justicia, justificando a Dios, en su obediencia, usted va a estar justificando al Señor. Va a decir que lo que Él dijo es cierto y es verdad. Pero si usted lo desobedece, entonces usted está en contra de Dios. Yo quiero invitar primeramente a aquellos hombres y mujeres que en cierta manera creen que están bien con Dios. En cierta manera dicen: bueno, pero yo creo, yo acepto que Dios existe. ¿Sabe una cosa? También los fariseos aceptaban eso. Pero ellos tenían un problema: despreciaron el mandamiento de Dios. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios? Para ellos fue el bautismo de Juan. Para nosotros es, como dice la Escritura, bautizándonos en el nombre de Jesús. Así es que yo quiero invitarlo a usted que me escucha, a que usted sea esas personas que creen en el Señor Jesús, que ya no va a ser parte de esta generación que ignora, que desecha, que desprecia los mandamientos de Dios, los designios de Dios. Es lo que dice esta palabra, los designios de Dios, el plan diseñado. La gente reconoció que era un plan diseñado el que Juan viniera delante de Jesús. Eso lo reconocieron y dijeron: lo creemos, nos bautizamos, porque lo que trae Juan es palabra de Dios. Pero hermano, usted y yo tenemos un mandamiento del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento? En primer lugar, ¿verdad?, nos dice que aprendamos la palabra de Dios, que aprendamos a ser discípulos del Señor Jesús. No de un hermano, no de una iglesia, no de una congregación, sino discípulos del Señor Jesús. Aprendamos Biblia y que también nos bauticemos. Mucha gente hoy no se quiere bautizar. Hoy no está segura. Me sorprendió una vez una persona que yo conocí. Yo le dije: hermano, vamos a tener bautismos dentro de unos 8 días. Y esa persona dijo: yo no puedo, yo me voy. Le corrió al bautismo. No quiso comprometerse. Pero no era el compromiso, hermano, lo que traía encima. Era que estaba desechando el designio de Dios. Estaba desechando el plan de Dios en su vida. Le escuchaba muy bonito, pero no quería obedecer al Señor Jesús. Muy triste es ver cómo hay gente, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos instruye y nos dice, por ejemplo, ¿verdad?, orando en todo tiempo, dice la Escritura. Y mucha gente dice: no, pues ¿para qué oro tanto tiempo? ¿Para qué? Eso es puro fanatismo. El Señor Jesús sabe por qué razón nos pide que oremos todo el tiempo, que todo el día tengamos comunicación con Él. El Señor sabe por qué nos está pidiendo eso. ¿Sabe una cosa? Aquí hay 2 cosas. Dice la Escritura claramente: ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? No es que Jesús no lo supiera. Él sabía de qué generación estamos. Él nos quiere mostrar y nos dice: ¿cómo puedo hacerle para que ustedes me entiendan? Si hay quien les cante, no les va a gustar, van a ser indiferentes, ¿va? ¿Qué importa? Y si hay quien llore, igual van a estar sin sentimientos. Pero ¿sabe una cosa? Sí hay gente que cree a Dios, sí hay gente que justifica la obra de Dios, que cree en Dios y se sujeta a esa obra. Por eso el Señor Jesús hoy le habla a usted, para que usted que no se ha bautizado, lo haga. Ya lo haga. Es urgente, hermano, que ya lo haga. Ya no puede estar esperando. Yo ruego a Dios y le digo: Señor, no me los dejes dormir. Quiero que vayan, Señor, y que digan: hermano, quiero que me bautice porque quiero obedecer a Dios. Yo no quiero obedecer a los hombres, quiero obedecer a Dios.
Si va a llegar el momento, hermano, en que el Señor le hable y le diga, ya es importante que te pongas a estudiar la Biblia, ya es importante que te pongas a leer, ya es importante. Pero como dijo aquel hombre, ¿y cuál es la verdad? Aquel rey, ¿verdad? Que voltea y le dice, ¿cuál es la verdad? Muy sencillo, la verdad es Cristo, la verdad está en el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero que entienda una cosa, el Evangelio es la salvación del hombre. Dios nos dio el Evangelio, pero hay mucha gente, esta generación dice, la salvación no está en la religión, no está en Dios, está en el hombre mismo. Y quieren hacer muchas cosas, quieren arreglar el mundo, quieren plantar miles de árboles, quieren poner hasta una sombra delante del sol y quieren agarrar el asteroide que viene, lo quieren explotarlo para que se vaya por otro lado. Eso es lo que el hombre piensa. El hombre dice, pues con una vacuna nos arreglamos. Eso cree, eso piensa, porque está en contra de Dios, porque desecha los designios de Dios. Pero hermano, óigame bien, cuando el Señor Jesús nos ha hablado, Él lo que nos está diciendo, no quiero que sigan ustedes siendo así como esta generación es, indiferente. ¿Por qué razón? Porque no es el momento ya. Al contrario, ya urge que usted y yo pongamos atención en las cosas del Señor. ¿Cuál es esa atención? En la obediencia a la palabra de Dios, en la obediencia a lo que el Señor Jesús nos está ordenando, a que volvamos a buscar los designios de Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? No es lo que yo quiero. Señor, ¿tú qué quieres para mí? Señor, ¿qué puedo hacer yo para servirte? Va a decir el Señor, no, tú no sabes hacer nada, eso es un hecho, pero déjame hacerlo a mí y verás que va a ser para la gloria de Dios. Yo quiero que entienda, hermano, esto es muy sencillo. Jesús le habló a Juan Bautista, afirmándolo, queriendo afirmarlo y decirle, aclarándole más bien el asunto. Yo soy el Cordero de Dios, como bien lo sabes, pero también yo soy el Rey del reino de Dios. No te quede duda, Juan Bautista, de que yo vengo a reinar. Y Juan Bautista dijo, así es, Señor, moriré con gusto, si así tú lo permites, pero sabiendo que estoy en tus manos, que estoy cumpliendo un designio que tú has preparado. A la gente que le creyó a Jesús y su enseñanza, a esa gente que creyó en el designio de Dios, sabía que tenía que cumplir con ese designio para ellos. ¿Cuál era? El ser bautizados. Y para nosotros, hermano, es el mismo caso, obedecerle al Señor, primeramente en el bautismo, y segundo, siendo auténticos discípulos. Jesús lo dijo claramente, un versículo que usted y yo no sabemos, Juan 8, 31 al 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es esta generación? Esta generación es indiferente. Esta generación pareciera que no tiene sentimientos. Y a pesar, sentimiento para con Dios, ¿verdad? Porque no le creen. Dios hace la forma para calentarlos, para llevarles alegría, para llevarles felicidad. Y estos hombres como que no sintieran nada. Y dice Dios, bueno, pues te voy a hacer sufrir otro poquito para que sientas un poco de enfermedad. Pero ni así se doblegan delante de Dios. Así es esta generación, indiferente con Dios, completamente indiferente. Así es que si usted tiene ya la oportunidad de poner atención a las cosas del Señor, no se haga como esa generación. No vuelva atrás como esa generación. Al contrario, afírmese en el Señor, obedezca al Señor Jesús y verá usted que va a recibir mayor bendición. Verá usted que el Señor va a estar a su favor, porque el designio de Dios va a estar tangible en sus manos, va a estar vigente en sus manos. Y cuando usted esté en la cárcel, como le tocó a Juan, Señor, si esto es tuyo, adelante.
que no se haga lo que yo, sino lo que tú quieras. Que yo disminuya, pero que tú crezcas, dijo Juan Bautista. ¿Se da cuenta qué ejemplo nos está dando el Señor? ¿Qué ejemplo le está poniendo a esta gente? Qué maravilloso ejemplo es tener a Jesús primeramente, que sabe que tenemos un designio de Dios, y también que nos haya puesto a Juan Bautista, que a pesar de su situación, él no se negó. Al contrario, dijo: Señor, aquí estoy. Te obedecí en las buenas y también en las malas te he de obedecer. Como aquellos varones, ¿verdad?, que estaban con Daniel, ¿se recuerda? No nos importa, rey, si nos has de echar a los leones o nos has de echar al fuego. Si a Dios le place que muramos así, está bien. Pero nunca nos hemos de arrodillar ante tu imagen. Siempre estaremos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. ¿Cómo es esta generación? Un poco indiferente, hermano, sin sentimientos en cierta manera. Por esa razón rogamos a Dios que nos haga sentir algo en el corazón. ¿Y qué es eso? Su Santo Espíritu. Porque solamente así, hermano, solamente así se sana esa indiferencia con el Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, el Señor insta tanto a esta generación: sed llenos del Espíritu Santo, porque la indiferencia es algo que está presente aquí, en esta generación, indiferencia para con Dios. Y eso, hermano, es lo que el Señor no quiere, que volvamos a caer a esa indiferencia, sino al contrario, que permanezcamos firmes, con el fuego siempre ardiendo, ¿sí? Por eso dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Que se harán indiferentes, que ya no les importará mucho. Oye, necesitas llegar temprano a la oración. ¿Para qué? Es siempre lo mismo. Oye, pero el tema es la palabra de Dios. No, ese hombre no sabe decir otra cosa más que lo mismo. En otras palabras, hermano, el Señor nos anima para que no miremos, no pongamos nuestra atención en los hombres, sino al Cristo vivo, a los designios que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que descubrir, los designios de Dios. Señor, ¿qué has designado? ¿Qué has diseñado? ¿Qué has preparado para nosotros? Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero eso, hermano, solo nosotros y Dios, solo usted y Dios es el único que va a descubrir ese designio. Quiero invitarle a que usted cierre un momento sus ojos, por favor. Quiero que sepa que Dios quiere revelarnos a cada uno qué plan tiene para nuestra vida, cuál es el plan de Dios para nuestro ser. Y el primero de todos es que le obedezcamos y que oyendo sus palabras cumplamos sus mandamientos. Es decir, el primero de ellos, bautizándonos. Y hasta pareciera ilógico, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que a mucha gente hoy se le invite a bautizarse después de tantos años? Pues sí, lamentablemente hay gente que no se ha bautizado de la forma correcta, como enseña la Biblia. Y creemos, hermano, que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Yo le invito a que estudie la Biblia. Yo le invito a que ore con el Señor y que le diga: Señor, háblame, muéstrame, Señor, mueve mi corazón para poder entender qué es lo que tú quieres. Hoy en día, hermano, hay mucha gente bautizada en el orden eclesiástico. Y es la verdad, es el orden eclesiástico como lo ordenó cierta iglesia, cierta denominación. Pero hay poca gente bautizada en el nombre, como lo expresa la Biblia, en el nombre de Jesús. Por esa razón yo lo quiero invitar a nuestros próximos estudios, porque vamos a hablar acerca de estas enseñanzas, de qué es lo que el Señor nos dice en su palabra para obedecerlo, para justificar a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole y cumpliendo con sus mandamientos. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedir misericordia para mi vida primeramente. Quiero pedir, Señor, que hables a mi corazón. Señor, soy un hombre, Señor, ciertamente ignorante, ciertamente, Señor, sin estudios muchas veces, ciertamente, Señor, flojo para estudiar. Señor, quiero pedir misericordia. Quiero pedir, Señor, tu compasión, porque quiero que me enseñes. Quiero que hables a mi vida. Señor,
Tú enseñaste a Salomón y creo que también me puedes enseñar a mí. Pero ayúdame, Señor, para ser obediente. Ayúdame, Señor, para ser fiel a tu palabra. No quiero desdeñar, Señor, no quiero despreciar ni una sola palabra. No quiero dejar caer en tierra, Señor, tu palabra. Al contrario, guardarla en mi vida. Ayúdame, Señor, para amarte y servirte. Ayúdame, Señor, para honrarte como es debido. Quiero agradecer, Señor, porque hablas a mi vida y me has mostrado, Señor, que tú me has puesto en un lugar muy especial. Me has mostrado cómo es la gente, cómo era yo. Pero hoy, Señor, tú me estás mostrando que puedo justificarte, que puedo, Señor, obedecerte y honrarte. Quiero, Señor, pedirte que me des la oportunidad de hacerlo. Habla mi corazón, Señor, revelándome cuál es la revelación, Señor, de tu bautismo y de tu palabra para seguir adelante. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tu misericordia. Gracias te doy por tu fidelidad. Y quiero pedirte, Señor, también por todos los radioescuchas y los oyentes. Yo sé, Señor, que estás llegando a ellos. Y yo sé que mucha gente se está inquietando. Yo sé, Señor Jesús, que todos ellos están buscando tu revelación y solo tú, Jesús, podrás hacer eso. Gracias, Señor. Gracias, porque no son los hombres. Eres tú, Señor, hablando a su corazón. Eres tú, Señor, quien les estás mostrando que tienen que arreglarse contigo, que no quieres que sigamos siendo esa generación que puede también llamarse maligna y perversa, pero ahora también indiferente, Señor. No queremos seguir esos pasos, queremos, Señor, obedecerte, cumplir tus mandamientos. Gracias te damos, Padre, y gracias te doy, Señor, por todos los radioescuchas, para que tú, Señor, hables a su corazón, para que tú les guíes y les muestres tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ha sido una bendición para nosotros el poder compartir con usted. Quiero decirle algo, como dijo Pablo a los filipenses: hermanos míos, gozaos en el Señor. Os lo repito, gozaos. ¿Cómo decimos nosotros? No deje de gozarse en Cristo Jesús. Gócese en Cristo Jesús. Y verá usted que va a haber bendición para su vida. Verá usted cómo el Señor lo va a ir limpiando de esas cosas que a Él no le agradan. Quiero invitarle a que no se pierda nuestros estudios que vamos a tener más adelante, porque vamos a hablar ya de doctrina, un poco de doctrina. Es decir, ¿qué es el bautismo? Vamos a hablar del sacrificio de Cristo Jesús. Hemos hablado un poco hemos hablado de temas generales, pero vamos a hablar ya de un poco de fundamento bíblico. Es decir, la salvación, la segunda venida de Cristo, el milenio, la ley, qué fue la ley, el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a estar viendo muchos temas muy interesantes para que usted se goce y sea edificado espiritualmente. Pero yo le invito, nomás nos va a disculpar porque de pronto no podemos, pero estamos programados para de lunes a viernes poder compartir con usted a las 8 de la noche. No se olvide, lunes a viernes 8 de la noche aquí en la capital de San Luis Potosí, México, radiovida.mx 96.5 FM. Y si usted gusta puede también vernos por Facebook, y más adelante, es decir, nomás bajo el video y lo subo para YouTube. Ahí también puede encontrar algunos de los videos que estamos grabando, algunos de los temas, y gócese con la palabra del Señor. Ahí va a encontrar muchos predicadores también de los que están en la radio. Ahí los va a encontrar, va a ver que son de gran bendición. Solamente la palabra del Señor, para la gloria del Señor Jesús y honra del Señor Jesús. Así que, hermano, gócese, disfrútelo. Nos vemos, si Dios permite, para el día de mañana, que también tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar voy a cambiar porque pensaba hablar del bautismo, pero vamos a hablar del sacrificio de Cristo Jesús, y vamos a tener un tema muy interesante. ¿Por qué razón el sacrificio de Cristo Jesús es absoluto? Hoy mucha gente quiere ponerle o adornarle con ciertas cositas, poniéndole a una persona, poniéndole a otra, poniéndole aquello, pero la verdad es que no necesita más. El sacrificio de Cristo Jesús fue único y absoluto para nuestra salvación. Y vamos a ver también para qué razón son las obras.
si son o no necesarias las obras para salvación. Todo eso lo vamos a ver, hermano, todo eso lo vamos a revisar el día de mañana, pero no deje de asistir aquí en radiovida.mx 96.5 FM. Que el Señor Jesús le bendiga y nos vemos mañana. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Si pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti.